Que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque ha sido maravilloso. Bendice este grupo de hermanos que están aquí presentes, Señor, todos en general. Padre, salgamos de esta casa bendecidos, que todo mal espíritu sea interceptado y echado fuera en el nombre suyo. Padre eterno, declaramos, Señor, que su poder se glorificará grande y poderosamente, y que todos, Señor, en esta casa que vengan, Padre, sean cambiados, Señor, sean, Dios mío, llenados de su presencia, que ellos sientan que la gracia suya se hace sentir en su vida, Señor, que no salgan como entraron, los que vienen enfermos salgan sanos, Señor. Declaramos, Padre, que usted se va a hacer está presente y se hace en cada corazón llegar, en el nombre de Jesús. Use mis labios, Señor, para poder hacer las cosas como a usted le plazca, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abrimos la Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor. Hace unos meses atrás los hermanos tuvieron unas enseñanzas acerca de este libro. Estaremos trayendo un recordatorio brevemente a todos los hermanos. En el libro de los Éxodos, en su capítulo 3, vamos a meditar en la palabra del Señor. Todos los que trajeron sus Biblias, abran los libros que no traen sus celulares, búsquenlo allí en Éxodo capítulo 3. Y vamos a meditar en la palabra. Bienvenidos todos. Queremos que todos aprendamos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Hebrón, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pueden sentarse, pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Desde los tiempos antiguos, el ser humano ya ha tenido grandes problemas y grandes consecuencias en la vida. Desde aquellos entonces ya han habido batallas que el ser humano las ha venido trayendo y que ha tenido que estar a veces en situaciones envueltas para sobresalir con vida hacia adelante. Y han habido grandes guerras, grandes luchas, grandes esfuerzos, sacrificios. No es esto como hoy en día, que usted diga: ¿por qué hoy en día? Esto viene desde muchos tiempos atrás. Las guerras, los pleitos, las envidias, los celos. Esto ha surgido desde mucho tiempo atrás, pero que está llegando a su final. El mundo sí, porque va a tener un final, porque como tuvo un principio, también va a tener un final. Y eso es lo que siempre estamos viendo, que los que comenzaron en el principio, imagínense, hasta estos tiempos han pasado largos años. Y las historias han quedado y se han venido, las generaciones las han venido trayendo, sacándolas y haya venido. Y hasta hoy en día se sigue hablando. Y cuando vemos esto, en aquellos tiempos que surgió, desde los tiempos de Abraham y todo esto, surge de que aparece aquí un hombre llamado Moisés. Y este hombre, todos conocen la historia, algunos tal vez no la han escuchado muy bien. Esperamos que lo poco que podamos pasar por ahí lo entienda.
Pero en realidad este hombre llamado Moisés, en primer lugar, él creció en Egipto y ahí se desarrolló, estudió con el gran faraón. Y ahí estuvo este hombre en la misma, vamos a decir, eran contemporáneos, crecieron juntos, estudiaron juntos, porque los dos eran desde niños. Y surgió de que en la misma casa se prepararon y allá anduvieron, se entrenaron como peleadores. Pero un día tuvo un altercado Moisés con uno de los suyos y un egipcio, entre dos estaban dando, pero Moisés, uno de los suyos, lo quiso defender porque un egipcio le estaba dando. Ya ve que esto es, a veces parece que no se quiere entender, pero tenemos que ver cómo pasó la cosa. La cuestión es que Moisés se le había dado a conocer que él no era egipcio, le habían dado a entender que era hebreo. Y entonces Moisés sabía perfectamente, conocía su generación, conocía él los otros que eran de Egipto, y él sabía que ellos tenían algo, y él, aunque estaba creciendo y estudiando, pero su gente de él, como quien dice, ¿verdad? Este es mi país, y yo, aunque sea como sea, muchos decimos, vivimos aquí en Estados Unidos, pero en realidad mi tierra es México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Cada quien sabe que vive aquí acomodado, pero él sabe cuál es su propio territorio. ¿Es así o no es así? Y todos saben perfectamente que su territorio no se les sale de donde ellos crecieron. Lo traen recordándolo y reconocen su gente de su territorio. Pues de la misma manera era Moisés. Moisés conocía a su gente de su territorio, sabía a qué pertenecía él. Y resulta que en un altercado que hay entre ambos, un egipcio y un hebreo, entonces al ver que se le estaba golpeando al hebreo, el egipcio llegó a Moisés y pues le pegó un solo trancazo, y al ver que le quitó la vida lo enterró y con la misma sacudió, no pasa nada. Pero la cuestión no se quedó ahí. Alguien lo miró y empezaron a juzgarlo. Y Moisés tiene problemas. Entonces, viéndose él culpable, dijo él, me van a matar. De todas maneras, me van a castigar severamente. Y antes que esto pase, yo me voy mejor de aquí. Y huyó. Era un glaciador, un hombre peleador, un hombre que tenía instrucciones de muchas cosas. Y se fue, salió de Egipto, y mientras iba de camino llegó a tierra de Madián. Él no era que iba para quedarse allí, sino que era un forastero que iba huyendo. Pero cuando llega ahí, justamente se encuentra, llegó a un pozo donde estaban unas mujeres sacando agua. Y mientras llegaron unos hombres allí a querer a las mujeres corretearlas, y como él era todo un caballero y valiente, digo, aquí me conviene sacar pecho. Y correteó a los hombres, y entonces hizo amigo de las mujeres, y al final con el tiempo se casó con una de las hijas de Jetro. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora. Se casa con ella y empezó a trabajar con ellos. Ahí estaba Moisés, había abandonado Egipto y estaba ahí como quien dice, no pasa nada. Ya le habían puesto cariño, pues ya tenía su mujer. Y un día que lo mandan a dejar las vacas de su suegro y todo su ganado, él va por aquel desierto olvidado de Egipto. Él va concentrado en el ganado que lleva, donde lo lleva, pero que de repente el Señor le hace recordar que tenía que volver nuevamente ahí. Y es cuando él se le aparece en una zarza. Y él miraba que la zarza estaba ardiendo, el matón, como podemos decirle. El árbol está prendido. Y él miraba que aquel árbol, algunos dicen, en el desierto, dicen, cualquier incendio se levanta porque
el calor es extenso. Déjeme decirle que si se levanta un incendio, hace grandes quemas, horrible. Aunque esté caliente, pero durante no haya un chispazo de fuego, no agarra fuego aquello. Porque si llega a prenderse, que esté medio, que no haya ni monte mucho, aquello agarra fuego y se hace un gran desorden. Y la cuestión es que estaba prendido aquello, y vio que estaba prendido, y la curiosidad de él dijo: ¿y por qué esto no se apaga? Vamos a ver. Y se le acercó. A medida se acercó, entonces Dios le llamó. Y cuando le llama, él se queda sorprendido, porque de medio de aquel fuego una voz salía. Pero él se queda curioso y se le acercó. Y cuando se le acercó, era Dios mismo hablándole a Moisés. ¿Y para qué lo llama? Para decirle que tenía que regresar nuevamente a Egipto, porque ya había un pueblo que estaba siendo maltratado, siendo golpeado, siendo verdaderamente lo estaban a él explotando a este pueblo con trabajo, con sacrificios, y al final ellos estaban verdaderamente llevando una vida de miseria. Y el Señor no quería verlos así, los quería ver a todos que estuvieran bendecidos, que salieran de allí. Aquel pueblo clamaba a Dios, y Dios escuchó su oración, y mientras escuchaba la oración dijo: ¿a quién llamo? Y mirando a Moisés dijo: este es el que va a hacer este trabajo. Y por eso se le aparece a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, he visto el clamor que está en Egipto y tendrás que ir para allá. Hermanos, la cuestión no estaba así tan fácil que se diga regresar ahí, porque él era buscado y sabía las consecuencias que tenía. Pero el Señor le dijo: yo te voy a ayudar, porque una vez usted está agarrado de la mano del Señor, usted va a llegar a donde usted quiera, siempre y cuando va agarrado de la mano del Señor. Cruzará a donde usted quiera cruzar, siempre y cuando usted va confiando en el Señor. Cuando usted confía en el Señor en todo, nada a usted lo va a detener. Usted va a poder llegar hacia allá. Mire, surge de que Moisés llegó hasta su lugar. Llegó nuevamente para atrás a Egipto, y estando ahí le contó todo lo que el Señor quería para el pueblo de Israel. Le contó todo al rey Faraón y le dijo: deja a este pueblo que salga, porque este pueblo tiene que servirle al Señor. Dios ya había preparado un territorio para sacar a este pueblo y irlo a plantar allá, y dejar verdaderamente aquellas tierras donde ese territorio no era el de ellos. Como quien dice, tenían que salir de ahí. Y mientras Moisés está en la batalladera para que el faraón dejara salir a este pueblo, él no quería, por la prosperidad que tenía Egipto. Egipto tenía una prosperidad gigantesca, pues Dios los bendecía a ellos, pero todo lo que ellos agarraban, ahí se quedaban. Pues no veían nada, porque pues sinceramente el gobierno de ahí era el que tomaba el control de la vida de todos ellos. Pero al fin de tanto se llegaron a un acuerdo y dejaron que el pueblo se acomodara y saliera de camino, saliera de aquel lugar. Y la batalla no estaba tan fácil así como quien dice: me voy a ir. Pidieron ellos muchas cosas que querían llevar: su ganado, el que tenía, su vaquita, y llevar todos sus oros y todos sus utensilios que tenían en sus casas. Y empezó aquella gran multitud de gente a acomodarse y salir de camino. Y esto es tan hermoso cuando vemos que, por duro que era el corazón de aquel hombre, Dios lo quebrantó. Y llegó a un momento en aflojar y bajar la guardia, y en decir: ya no quiero tanto que me ha pasado aquí, váyanse entonces. Eso dijo. Y entonces agarraron todos camino
y salieron de aquel lugar. Pero mientras ellos van de camino, no habían caminado mucho, le vuelve de nuevo y se arrepiente haberlos mandado. Y dijo, pues no, dijo, ni para que les vaya bien, vayan, dijo, a su ejército, alcáncenlos y mátenlos a todos. Él no era ya traerlos para atrás, sino que acabar con ellos. Pero mientras ellos van detrás, resulta de que dijo el Señor, pues los detendré. Y miremos lo que dice aquí en el capítulo 14, en el verso 13. Mantenga abierta la Biblia, de allí mismo, de Éxodo, capítulo 14, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estad firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí miramos que ellos ya estaban y habían salido y se enfrentaron en un problema, y es que llegaron donde estaba el mar, y cuando llegaron ahí, hacia donde caminaban más, y todos estaban tristes, llorando, vamos a morir a la espada de estos. Pero mientras estaba ahí detenidos, Dios estaba peleando atrás, deteniendo aquel ejército que no llegara a hacerle daño. Y como estaban clamando, dijo Moisés, empezó a clamar a Dios y le dijo, te he dado una vara, y con esa vara extiende tu mano y el mar se va a abrir en dos, y crucen por ahí, porque al pasar todos al otro lado, los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Los que te han estado molestando, nunca más te van a volver a molestar. Aquí podemos mirar nosotros lo que el Señor siempre nos enseña, que todas las batallas, todas las luchas que tenemos acá en la tierra, hoy en vida, porque usted está peleando, hermanos, para ser honestos y llegar al punto, es que la batalla que tenemos siempre es una lucha que estamos peleando en esta tierra, porque sabemos perfectamente que el origen, el territorio de nosotros al final no es que vamos a estar en esta tierra aquí. Mientras estamos vivos, gracias a Dios, pero el final de la gran carrera de nosotros, el final donde se va a vivir una gran eternidad, es allá con Cristo en los cielos. Y por esa manera se pelea y está la lucha de que la carne se opone, la carne tiene sacrificios, la carne siempre está en una angustia porque la estás sujetando, porque estás sabiendo perfectamente que te está guardando para vivir entregado al Señor. Estás luchando con paciencia, has aprendido del Señor y Dios te ha dado paciencia. El Señor te ha equipado de herramientas para que tú puedas ser un creyente sólido, un creyente firme, un creyente que no te vas a dejar mover ni por emociones ni por palabras, sino que vas a estar constante, siempre sirviendo al Señor, porque donde quieras estar un día es con Cristo en los cielos. Yo no sé cuántos quieren estar con el Señor un día en el cielo. El pueblo aquí lo que quería era cruzar a las tierras cananeas, y ese era su deseo de ellos, porque ese era el territorio que Dios le había dicho a Abraham, que eran las tierras que les iba a dar. No era en Egipto, y ellos se habían establecido en Egipto. Estaba todo al contrario, porque mire, nosotros somos como dijo Pablo, a veces lo que no quiero hacer eso hago, dijo él, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos algo y no es lo que verdaderamente es. Eso es lo que el Señor quiere.
No, a veces nosotros estamos lo que nosotros queremos. No es la voluntad de Dios lo que Él quiere para nosotros. Y a veces nosotros siempre queremos lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros queremos lo de nosotros vamos a fracasar. Pero cuando le pedimos al Señor que sea el Señor que nos ayude, entonces la cuestión va a cambiar. Vamos a entender que no es lo que nosotros digamos, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso fue lo que dijo Pablo. A veces hago, dijo Pablo, lo que no debo de hacer, eso hago, dijo él, porque él sabía perfectamente que a veces por hacer lo bueno se puede hacer lo malo, y es terrible. Pero qué bueno cuando el creyente entiende y reconoce que hay un Dios sobre todas las cosas y que Él está para ayudarnos, no está para a nosotros enjuiciarnos, no está para castigarnos, sino para ayudarnos, para hacernos entender que nos detengamos y hagamos lo correcto. Ese es el gran amor de Dios. Dios siempre nos corrige con su amor. Si Dios nos corrigiera con vara, como debe de ser, hermano, entonces todos muriéramos. Pero Dios, en la gran misericordia de Él, siempre nos atrae con su misericordia, con su amor, nos está ayudando para que entendamos y caigamos y nos volvamos a Él siempre pidiéndole perdón hacia Él. ¿Qué hace el niño cuando el niño ha desobedecido al padre y reconoce? Dice el niño después: perdóname, papá. Siempre dicen así los niños, porque los niños son reconocedores ellos siempre. Entonces, cada uno de nosotros reconocemos con nuestras actitudes cuando en verdad ofendemos a nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor acá: y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso fue lo que les digo: no se aflijan. La pelea no es de ustedes, la pelea es de Dios, y Él va a pelear. Ustedes estén tranquilos que nada más tienen que hacer, obedecer al Señor. Y Dios así está haciendo con todos nosotros. ¿Cuántos creen que Dios pelea por usted? Dios pelea por la iglesia, Dios pelea por sus hijos, Dios pelea porque usted esté sano. Dios está en la pelea, está luchando siempre contra todos vendavales que vienen contra usted, enfermedades, plagas. Dios está cubriéndolo para que usted esté tranquilo. ¿Qué hace usted? Nada, simplemente dele gracias a Dios y camine para adelante. Es todo lo que usted va a hacer. Siempre reconocer que Dios está en la pelea de su vida. ¿Quién es el que a usted le da fuerza para que trabaje? Dios. ¿Quién es el que está en la pelea? Nuestro Dios siempre. Así que, ¿qué debemos de hacer nosotros todos los días? Estar agradecidos que el Señor tiene el control de nuestros hogares, nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es maravilloso cuando llegamos a entender los propósitos de Dios en nuestros corazones y somos agradecidos. Y cuando somos agradecidos, entendemos cómo Dios nos trae de una cosa a otra. Nos vienen problemas, sí vienen. Vienen enfermedades, sí vienen. Pero Dios está en control de la vida de nosotros. Siempre va a estar en el control de nosotros. No tenemos nosotros que estarnos alarmando. Estemos tranquilos. Démosle gracias a Dios siempre. Sí que no tenemos que olvidarnos que el Señor está en medio de nosotros. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Digo, ¿por qué me están clamando? Caminen hacia adelante. Miren, la iglesia del Señor no se debe de estancar, debe de caminar siempre hacia adelante. No debemos de estar nosotros pensando ¿qué va a pasar conmigo? No. Dios tiene el control de su vida. Camine hacia adelante. Lea la Biblia siempre, cántele al Señor alabanza, congréguese y ponga en las manos del Señor su vida. Ponga en la mano del Señor sus hijos. Ponga en las manos del Señor, porque de una de otra manera, por sí nosotros no vamos a avanzar y no vamos a llegar a nada. Si es que Dios no va en control de nuestra vida. Si Dios no va en control de su vida, usted no va a caminar. Y sí va a caminar, pero va a quedar. Y le aseguro que será terrible lo que le va a suceder. Es mejor que dejar que Dios tome el control y nosotros detenernos y decirle al Señor: Señor, me rindo a ti y ayúdame, porque no puedo ir en este camino yo solo. Y esto es lo que nos está hablando de nosotros este escritor.
Dice el verso 17: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y entonces sus ejércitos en sus carros y en sus caballos, porque ellos iban encima de ellos. Dice el verso 18: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifico en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Cuando él se iba a glorificar, era para destruirlos a ellos. Y por esa manera fue cuando Moisés se paró y levantó sus manos con su vara, y el mar se abrió, y todos entraron por ahí para caminar hacia el otro lado. Moisés lo llamó desde una zarza allá. Moisés regresa nuevamente a Egipto a preparar a aquel pueblo. Él llega y preparó a esa gente para que caminara. Y cuando ya la tenía preparada fue cuando él empezó a caminar con ellos. Quiero decirle una cosa, que Dios nos prepara siempre a tiempo. Dios lo quiere a usted preparar. Dios lo quiere a usted tenerlo entrenado acá. Porque va a haber un momento que el Señor va a decir: he decidido tomar la decisión y el final, y vengo por su iglesia. Ese día que el Señor venga, viene y levanta la iglesia hacia arriba, porque ya está preparada, está lista para marchar hacia arriba. Por eso la iglesia debe de estar siempre dándole gracias a Dios, congregándose, leyendo su palabra, meditando en él. El camino que tenemos, que hemos tomado para seguir, es de meditación todos los días a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él está para librarnos a nosotros de todas estas batallas que vienen. Si usted quiere un día llegar hacia el cielo, se va a tener que esforzar, tiene que luchar. Hay una casa que Dios ha preparado, hay un lugar que Él ya lo tiene listo, pero quiero decirle de que para que lleguemos ahí, tenemos que tener aventuras aquí en la tierra, y vamos a tener grandes cosas que vencerlas, y a veces se ponen bien difíciles. Estos hombres, para salir de Egipto, tenían que vencer grandes cosas que estaban en el frente, grandes muros que se habían atravesado. En ejemplo, el mar era un obstáculo para ellos, pero Dios obró y el mar se abrió, y todos pasaron ahí y ninguno se mojó. Todos pasaron en seco hacia el otro lado. ¿El hombre puede hacer eso? No, el hombre no puede hacer eso. ¿Dios puede hacer eso? Sí, para Dios no hay nada imposible, porque para Él todas las cosas son posibles. Él dijo un día, teniendo a sus discípulos juntos y reunidos, los reunió, y estando con ellos, el mensaje del Señor. Siempre, en muchas ocasiones, nos habla la Escritura que los reunía a sus discípulos y les hablaba a ellos en consejería, en forma de maestro enseñando a sus alumnos, para darles a ellos preparación a que mantuvieran ellos viva la esperanza y que tuvieran ese secreto en ellos, para que cuando Él no estuviera, pudieran ellos hablar de lo que Él. ¿Por qué? Porque le dijo en una ocasión: no se turbe vuestro corazón. Eso está en Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Es una importancia, y vemos nosotros cómo que el pueblo iba creyéndole a Moisés, cómo iba creyéndole hacia donde los quería llevar. No se tenían ellos que perturbar, regresar. Algunos dijeron: mejor nos hubiéramos quedado comiendo cebolla. Otros, y todas estas personas que dijeron estas cosas, en el transcurso del camino murieron, porque iban renegando. Siempre cuando estamos renegando en las cosas del Señor, vamos a fracasar. Usted no tiene que andar renegando siempre. Haga las cosas y hágalas con amor. Y si un día usted verdaderamente, piénsele usted, piénsele, y usted sea sobrio, apártese
venga lo que le venga a usted, sea una persona controlada, controle sus emociones usted, en no criticar, en no ser que algo a usted lo perjudique, sino mantenga su posición, su intimidad con el Señor y camine, marche hacia adelante, porque lo que le espera es grande. Lo que Dios tiene es gigante para su vida. Lo que Dios tiene es grande para su vida. No se tiene que comparar nada con lo que usted haga en esta tierra. Usted no tiene que comparar las cosas de Dios con sus teneres, con sus... No. Olvídese de posiciones, olvídese de casas, olvídese de actos. Todo lo que tiene es para que le sirva aquí el tiempito que usted vive. Así es el tiempito que vivimos aquí en la tierra, mis hermanos. Chiquititito. Unas dillitas son las que vivimos aquí. Si yo me recuerdo cuando era un niño, hombre, sí, parece que ayer fue. Imagínense. Y dice el hermano Elmer, si ya estamos llegando al final, ya estamos. Imagínense, hermanos, el tiempo se nos está acabando ya. Si ya vamos a terminar la carrera, hombre, no crea usted que vamos, ya qué podemos hacer ya. No, hombre, esforcémonos, luchemos y olvídese de todo. Dele gracias a Dios. Usted que está vivo, mujeres que están aquí, clamen a Dios siempre, dependan del Señor. Y me da gusto porque veo siempre estas preciosas mujeres que le sirven al Señor con todo el corazón. Mujeres que se entregan a Dios y han puesto la mirada en el Señor. Preciosas hermanas, sirvan al Señor, sirvan, preciosos caballeros, sirvan al Señor. Porque lo que viene para ustedes, el tiempo es gigante. No compare con el poquito de tiempo que vivimos acá en la tierra. Es como un suspiro, dice la Biblia. Es como la hierba que hoy nace y mañana se seca. Así somos. El tiempo es muy corto acá. No se tire usted y lo lleve al fracaso o al despeñadero. Le digo, yo nunca practiqué drogas, yo nunca practiqué estar metido en los vicios. Le doy gracias a Dios porque esas cosas siempre me aparté de ellas. ¿Por qué? Porque yo nunca quise estar inducido en cosas de esas. Por eso siempre le digo a quien sea, a los jóvenes, les digo, no se metan en esas cosas. Ya que sirven a Dios, denle la gloria a Dios y caminen con el Señor hacia adelante, porque esa es la victoria grande que usted va a tener en los cielos. Eso es lo mejor que debe de haber. Y eso es maravilloso cuando la gente entiende apartarse de lo malo y hacer lo bueno. Si todos al final, hombre, hacen un agujero en la tierra y lo echan a uno, ahí se queda todo, hermanos. Hasta ahí llegamos. Se le acaba el corrido a quien sea ahí. Óigame, imagínense, ¿por qué mejor meditar siempre, meditar en la palabra y apártese del mal, apártese, haga lo correcto, ayude a los que pueda ayudar. Ayude. Yo a veces, mire, yo por eso voy a morir y voy a morir sin dinero, pero dijo en una de las escrituras que me llama la atención, cuando dijo David que nunca había visto a un justo desamparado, ni uno de sus simientes que iba a mendigar pan. ¿Sabe por qué? Porque si usted ayuda, aunque muera usted sin nada, pero a su generación la ha marcado en las manos del Señor. Usted murió, pero ellos serán bendecidos siempre. ¿Me está entendiendo? Porque de qué sirve dejarle riqueza y eso a ellos los va a llevar a un mover. Ellos van a luchar y Dios va a estar en control de su vida de ellos y Dios siempre les va a dar para que ellos se mantengan. Pero usted comparta, cuando vea a un necesitado y lo puede ayudar en algo, ayúdelo, porque al final pues nos terminamos en esta tierra. Comparta, aprendamos a ser nosotros compartidarios con la bendición de Dios, para que siempre en nosotros abunde bendiciones de parte de nuestro Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Señor dijo, yo voy a pelear por ustedes. Tranquilícense y no estén haciéndola aquí de bulto, porque el que esta batalla no es de ustedes, esta batalla es mía. Allá los discípulos lo reunió el Señor y los volteó a ver y les dijo, presten atención, dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí.
Dijo, y en la casa de mi padre, les dijo, muchas mansiones hay, mucho lugar tengo, dijo él. Y yo me voy a ir y voy a preparar el lugar a ustedes, porque donde yo esté, ustedes también estarán conmigo, dijo el Señor. Y ese es el propósito de la iglesia, que se prepare siempre, que busque de Dios, porque donde vive el Padre, un día vamos a estar nosotros allá también. Usted dirá, ¿cuándo? Puede ser mañana, puede ser en la noche. No se sabe. Nosotros aquí en un parpadeón de ojos, a veces la vida se nos va, ¿verdad? Pero lo que sí decimos es que hay un lugar donde el origen de la vida tiene que llegar, y allá estaremos por largos años viviendo. No se turben sus corazones, crean en Dios, sírvanle a Él y caminemos hacia adelante, pues ese es el lugar donde nosotros queremos llegar. Así que el Señor así les dijo, y le dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis la voluntad de mi Padre. ¿A quién le estaba diciendo? A sus mismos discípulos les dijo, ustedes son amigos del Señor, ustedes tienen que tener siempre la amistad. Trate la manera siempre de ustedes guardarse para el Señor y ya siga hacia adelante en este camino. Aprendamos y seamos siempre mejores para que en la vida nos vaya bien. Dios quiere vernos bendecidos en este caminar. Me da gusto haber compartido con ustedes esta porción de estas escrituras y queremos verlo a usted mejor mañana. Así que nuestro deseo es servir al Señor. Nos ponemos de pie, pónganse de pie. Sé que algunos aquí están cansados, anoche estuvimos aquí hasta las 1 de la mañana. Pónganse de pie, vamos a llegar hasta ahí. Levante sus manos, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, dígale, Señor, gracias te doy. Honre a Dios ahí donde está. Padre, gracias le damos, Señor, por este grupo de hermanos, hermanas que están aquí. Apreciables congregación, Señor, que usted está preparando mejor y mejor.